El estar aquí es por la misericordia y gracia de Dios, y Él ha permitido que pueda exponer de su palabra, pero no puede ser con mi fuerza, no puede ser con lo que yo sé, sino que tiene que ser el Señor guiándome para exponer esta palabra que a veces es maravillosa, es sencilla, pero es profunda. ¿Ya? La gran cualidad de la palabra del Señor es que un niño puede entender el mensaje de salvación a través del Señor Jesucristo. Y aquel obviamente de un pensamiento más profundo puede que no lo entienda. Como también se pueden sacar enseñanzas simples, como también enseñanzas profundas. Y el Señor debe ser el que nos dé a todos y cada uno el poder exponer su palabra para glorificar su nombre y para llevar el mensaje que Él tiene. La última vez estuvimos hablando de la soberanía de Dios y principalmente en la comparación y cómo a través del periodo de la Reforma se formaron las doctrinas conocidas hoy como la doctrina de la gracia. En esa vez decía que en ese tiempo se sistematizaron estas doctrinas porque ya existían. No es que surge una nueva enseñanza, solamente que ante las aseveraciones de algunos que se rehusaban a creer, comienza a hacernos necesidad de dar respuestas, ¿ya? Y cada vez tenemos la necesidad de dar respuestas a lo que el mundo pregunta. Y en esta tarde, Dios mediante, quiero hablar del lugar que tiene la predicación de la palabra del Señor en la doctrina de la gracia, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que la doctrina de la gracia, la salvación es sola por gracia, que no hay ningún mérito en el ser humano para merecer la salvación, eso tiene una influencia en que nosotros podemos descansar y confiar en Dios, que a través de Él nosotros podemos entender de que lo que Él ha comenzado, como dice en Efesios 1:6, el Señor lo terminará, que a pesar de las caídas, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de todo ello, el Señor nos hará perseverar hasta el final. Cuando hablamos de la doctrina de la gracia, hablamos de que el Señor nos ha llamado, nos ha salvado y nos ha rescatado para ser sus hijos. Y eso, en su tiempo, y aún hoy en día, también vemos. Una de las primeras objeciones es que si nosotros somos salvos por gracia, no importa la forma en que podemos vivir. Total, Dios nos ha salvado. Y fue muy, y es aún una objeción que se levanta fuertemente cuando nosotros hablamos y reconocemos que somos salvos por gracia. ¿Cuál es la respuesta? Si el hombre no tiene ningún mérito, no puede hacer nada para la salvación, entonces que viva como él quiera. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. De hecho, no es una objeción nueva del tiempo de la Reforma, sino que también en el tiempo de Pablo se levantaron personas que objetaron la enseñanza de Pablo, principalmente referente a las doctrinas de la gracia. De hecho, Romanos 6:1 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál era la posición, ¿no es cierto?, de que Pablo decía que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios para llamar a los pecadores al arrepentimiento? Pero en ningún momento está diciendo que porque se va a sobreabundar la gracia, el pecado debe abundar. En el capítulo 3, él escribe, ¿no es cierto?, el capítulo 3, ¿cierto?, lo recordamos por Romanos 3:23, que lo resume: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿ya? Y también que nosotros somos justificados gratuitamente por el Señor Jesucristo. Pero el capítulo 3 comienza diciendo el apóstol
nosotros, en mi caso, dice, a través de mi mentira, a través de mi pecado, veo que la misericordia de Dios se manifiesta. Se manifiesta la gracia del Señor. ¿Ya? Dice el versículo 5, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice, habla como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgada como pecador, ¿y por qué no decir? Y agrega, y aquí la Reina Valera lo coloca entre paréntesis, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Ya? O sea, es un tema que a veces se disocia, donde la gracia y la misericordia de Dios es tan excelsa, es tan maravillosa para poder explicarla, de que nos da la seguridad que solamente depende de Él, que a veces las personas objetan, la encuentran tan maravillosa que no puede ser, que tú tienes que hacer algo. El Señor sí, ciertamente nos llama que debemos hacer algo, pero no para obtener la justicia de Dios, no para justificarnos ante Él, sino que debemos vivir ahora como nuevas criaturas a las cuales Él nos ha llamado. Una de las cosas que cuesta a veces entender es como, y decir, por si vemos en Romanos capítulo 8, el versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la ley se cumple en nosotros por lo que es la fe, por lo que es la fe del Señor Jesucristo, que nos manda ahora que debemos vivir una vida que le glorifique. Entonces, la primera objeción que viene cuando hablamos de las doctrinas de la gracia es que si yo puedo vivir como quiero, no. Es porque no he entendido la gracia. Si llego a esa conclusión es porque no he entendido que la gracia de Dios es para llamarnos a ser sus hijos, hijos de Dios que le reflejen a Él, que era el propósito original cuando Él nos creó. Fuimos creados a imagen de Dios para reflejar su justicia, su santidad y todo eso. Por lo tanto, esa es la primera objeción. Y la segunda, en la cual voy a tomar más tiempo, es que si son salvos por gracia, y a veces también se da, ¿para qué predicar? Total, a los escogidos, aquellos que son dignos, receptores de la gracia, el Señor los va a llamar tal cual como sea. Pero la Escritura no nos habla de eso. Si vamos al texto que fue leído en Hechos capítulo 4, vamos a darnos cuenta de que los apóstoles siempre tuvieron en mente lo que es la soberanía de Dios, por la cual nosotros podemos entender su gracia, que el Dios creador de todas las cosas, el Dios que permitió, que determinó que todo el pueblo de Israel, junto con los gentiles, los sacerdotes, crucificaron al Señor Jesucristo. Eso fue determinado por Dios, porque a través de ese acto Él nos iba a dar la salvación y vida eterna. El versículo 29 de Hechos 4 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra. Cuando se ve esto que los apóstoles piden, podríamos decir, y algunos piensan, bueno, ¿por qué piden esto? Si exaltan que es la gracia de Dios, que Él va a mover todas las cosas. Pero se olvidan de que de una manera en la cual Dios ha establecido que Él es el que merece toda la honra y toda la gloria, Él a quien nosotros debemos obedecer, nosotros somos sus siervos y Él nos utiliza para llevar el mensaje a otros.
No fueron los ángeles los determinados a entregar el mensaje. Fuimos nosotros, personas comunes y corrientes, con debilidades, que necesitamos también alimentarnos de esta palabra de Dios para poder entregarla. El libro de los Hechos es un relato magnífico en el cual hace manifiesta cómo el Señor fue añadiendo a aquellos que habían de ser salvos, como termina el capítulo 2. Después de la predicación del apóstol Pedro, de la declaración de que ellos habían matado al Señor Jesucristo, y aquellos mismos, que creo que para los que estuvieron en ese momento en la predicación de Pedro fueron como 3 eventos que fueron cambiantes. Primero, cuando el Señor ingresa triunfante a Jerusalén, seguramente muchos estuvieron alabando, tirando los mantos y adorando al Señor Jesús. A la semana, cuando son combinados por los líderes religiosos, claman y eligen a Barrabás en contra del Señor Jesús y exigen que les crucifiquen. Ahora, después que ya han pasado más de 50 días, el apóstol los confronta con la verdad y ellos dicen: ¿qué pues haremos? Y dice el relato que se convirtieron alrededor de 3.000 personas al comprender el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que se debe entregar? A veces nos podemos ver en este sentido, pero si nosotros miramos, ¿verdad? Los apóstoles pidieron que el Señor les diera palabra, que los capacitara para poder hablar. Pero el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 10, versículo 8, hace una declaración simple, pero profunda. Dice en el versículo 8 del capítulo 10, dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es simple. Yo creo que los niños aceptan esta palabra sin dudar. El verbo creer tiene una implicancia, sobre todo en los niños, que es la que verdaderamente significa que el niño cree y actúa con lo que cree. Porque en otra parte de la Escritura, Santiago sobre todo nos dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no reaccionan a la palabra a la cual han creído. ¿Ya? Por eso es un mensaje que es sencillo, pero también profundo, de que la persona pueda creer en el Señor Jesucristo. Y para creer en el corazón, creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es una obra que hace Dios. También Pablo en 1 Corintios 15 nos dice, y es algo que también nos da un principio, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El mensaje de la palabra de Dios no puede ser otro, uno centrado en Cristo, que murió por nuestros pecados. Y al reconocer que Él murió por nuestros pecados, necesariamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando entendemos que alguien murió por mis pecados, no voy a querer pecar más. ¿O sí? Esa es la lógica. Pero la objeción que se hace a la doctrina de la gracia es que puedo vivir como quiero, o como quiera, perdón. Pero no es así. El Señor nos ha llamado para también que su santidad y su justicia se vea en nosotros, pero de la base de que solo por gracia
nosotros estamos en pie. Y el mensaje es de creer en el Señor Jesucristo y que Dios le levantó de los muertos, que Él murió, ¿ya?, por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y una de las cosas que el apóstol manifiesta, como dije al primer principio, es que eso fue lo que él aprendió, que eso es lo que se ha enseñado, y eso es lo que yo también he recibido de enseñanza acá en la iglesia. Me recordaba cuando llegué las primeras veces aquí acompañando a la que ahora es mi esposa. Y la razón por la que llegué acá fue totalmente egoísta, humana, porque tenía otros intereses. Pero la gracia del Señor fue mostrando que necesitaba el perdón de mis pecados, que necesitaba reconocer. Y cuando nosotros hablamos de que podemos creer en el Señor Jesucristo y Él nos perdona completamente, cuando se expone que la cruz en la cual derramó su sangre, el Señor, es suficiente y es efectiva para poder perdonarnos, eso debe producir en nosotros un cambio. Debe llamarnos a buscar un cambio. Y el cambio que los apóstoles piden: Señor, ayúdanos a nosotros también a hablar. La predicación muchas veces pensamos que es la que se da desde aquí del púlpito. Pensamos que solamente predicar es cuando se hace un sermón, pero sin embargo la traducción que tiene el verbo predicar, que sí está asociado ya por la costumbre a un mensaje o un sermón religioso, predicar en sí más literal es publicar algo que está oculto, es dar a conocer algo que no se sabe. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia al predicar su palabra, y necesitamos poder hacerlo, como pidieron los apóstoles, hacerlo con denuedo, hacerlo con valentía, hacerlo con palabras que lleguen al corazón de amor. ¿Por qué razón? Porque la persona que no conoce a Cristo, ciertamente para ellos es algo que está velado, para ellos es un misterio. Cuando el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 6, versículo 19, dice, les pido que oren todos, en el versículo 18, resumiendo ya que debemos ponernos la armadura de Dios, dice luego que perseveremos en la oración los unos por los otros, y él agrega, y que oren por mí, a fin de que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra con denuedo, para dar a conocer el misterio. Este misterio del Evangelio que está escondido para nuestra sociedad, para la cultura que estamos viviendo hoy en día. Están tan lejos de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, que necesitan urgente nuestro mensaje de salvación en el Señor Jesucristo, que pueda transformar sus vidas, que puedan cambiar su cosmovisión a lo que están viendo ahora. Pero nos enfrentamos muchas veces a los engaños de Satanás que dicen, bueno, puedes vivir como quieras. Esa es la influencia humanista. ¿Por qué? Porque cuando se saca a Dios como nuestro creador, nos queda solamente la casualidad de que hemos llegado hasta acá. Y si es la casualidad, puedo vivir como quiero. Pero nosotros creemos que la palabra de Dios es verdadera desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que hemos sido creados por Dios. Hemos sido llamados por Dios, salvados por gracia, para anunciar, como dice el apóstol Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su gloria admirable, para anunciar y dar a conocer la verdad de que las personas necesitan de Cristo. La solución es esa. La solución es Cristo. Siempre ha sido así.
a través de toda la historia. La solución para Abraham también fue la fe en el Señor Jesucristo. La solución para los patriarcas, para el pueblo de Israel, hasta cuando llegó Cristo, fue siempre mirando a la obra de que iba a ser del Señor Jesucristo. Y eso debe predicarse. Siempre fue en la esperanza de que Dios iba a perdonar los pecados. También en la mañana había alabanza que hablaban. Mi hermano pidió como última alabanza que cantáramos: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? Pero para poder entender cómo Dios perdona nuestro pecado, ya leí en Romanos capítulo 8. O podríamos citar también el 1 Corintios, perdón, 2 Corintios 5:21, que ese es más claro. Dice: al que no conoció pecado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La alabanza, lo que el profeta Miqueas está hablando, él está viendo la obra de Cristo, para que en esa obra nosotros podamos ser salvados, podamos ser justificados, podamos ser reconciliados con Dios. Y ese es el mensaje que el mundo necesita. Ellos están buscando a través de diferentes maneras tener paz en su corazón, en su alma, tranquilizar la conciencia que les remuerde. Y se han abocado a la tarea de eliminar todo lo que creen que les afecta. A eliminar la familia, porque ahí se han adulterado o se ha promovido las diferencias de los roles que tienen las familias. Promover que los hijos, estos seres que supuestamente nacen buenos y la sociedad los corrompe, la sociedad es la que le impone los roles a los cuales están, ¿ya? Y por eso las personas son como son. Pues por eso la maldad. Nadie toma en cuenta el pecado, nadie toma en cuenta de que nosotros fuimos creados a imagen de Dios para glorificarlo, pero cuando el hombre y la mujer fueron tentados, esa imagen se perdió. Y recibimos por herencia esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a creernos que nosotros también podemos llegar a ser Dios. Fue el primer engaño que le hizo Satanás. Le dijo a la mujer: no, Dios sabe que cuando ustedes coman van a ser como dioses. Todas estas verdades, los apóstoles pidieron: Señor, ayúdanos. Oye sus amenazas. Las amenazas comenzaron desde el mismo momento que comenzaron a predicar. Hoy en día, para nuestros jóvenes, principalmente para nuestros niños, en las universidades y en los colegios, está toda la anticultura atea, humanista y ahora posmoderna, para rechazar todo lo establecido. Necesitan tener un fundamento, y ese fundamento sigue siendo lo que es la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros somos responsables de comunicar la palabra de Dios. Quiero no extenderme mucho, pero sí que podamos ver a través del libro de los Hechos cuándo predicar la palabra de Dios. Sí, bueno, no solamente Hechos, sino también Segunda de Timoteo 4:2 es conocida por nosotros, ¿verdad? Que al joven pastor Timoteo, Pablo dice: te insto que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Eso es ¿por qué? Porque los últimos tiempos van a ser difíciles, y eso sigue siendo así. Pero a través del libro de los Hechos nosotros vamos a ver que como dije, no solamente la predicación desde el púlpito, sino también el libro de los Hechos nos dice que después que se convirtieron, los hermanos compartían por las casas, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. El capítulo 2 es interesante porque
no solamente el poder estar en la iglesia, en los templos reunidos, se estudiaban, sino que también en las casas y la oportunidad que tenían. Obviamente la mayoría de ellos eran judíos y tenían en mente Deuteronomio 6 y 7, que el Señor le dijo: estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos estando en tu casa, al levantarte, al ir de camino y al acostarte. O sea, cada vez que había una oportunidad, entonces podemos ver el tiempo para predicar, y dentro de la doctrina la gracia está que nosotros lo hagamos cada vez que tenemos oportunidad. Como decía mi hermano Juan Carlos, el tener la oportunidad de compartir el mensaje. El Señor nos coloca, somos llamados, y también el poder salir, ¿eh? Porque el libro de los Hechos nos relata que Pablo, Bernabé, Timoteo, Apolos se trasladaban para predicar la palabra del Señor. Pero quiero llamarles la atención principalmente en un versículo que siempre fue como especial, en el que está en el Hechos capítulo 8. ¿Ya? El contexto de este capítulo, el primer versículo dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban, que se relata en el capítulo 7. ¿Ya? Y él siguió atacando a la iglesia, persiguiéndola, y nos dice el relato que a causa de la muerte de Esteban, ¿no es cierto?, fueron la iglesia esparcida, que los únicos que respetaron, entre comillas, y que pudieron quedar en Jerusalén fueron los apóstoles. Pero el versículo 4 dice algo especial: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Se imagina? O imagina la situación, la gráfica. Están huyendo de personas como Pablo, que quieren meterlos a la cárcel, que no quieren ya que hablen del Señor. Y ellos van huyendo, pero ¿dónde pasan? Hablan de la palabra de Dios. El libro de los Hechos nos muestra muchas personas anónimas que comunican el mensaje de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, cual sea la situación, para comunicar la palabra de Dios, para anunciar que en Jesucristo hay salvación. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ese mensaje es simple, pero profundo, porque es el que transforma las vidas. Por supuesto, no nos quedamos solamente con la primera predicación. Tiene que venir un discipulado, tiene que venir una enseñanza, tiene que ser conforme a las Escrituras. Y para poder entender las Escrituras debemos seguirlas estudiando. Pero, mis amados hermanos, en este tiempo de persecución, en este tiempo de aflicción, en este tiempo que incluso la pandemia nos ha limitado, la predicación de la palabra es por lo cual las personas van a llegar a convertirse, el medio que el Señor nos ha dejado. Y para eso, así como los apóstoles y el apóstol Pablo pidieron, que nos dé la capacidad de tener facilidad de palabra, valentía para hacerlo, para ayudarnos. Debemos en esto poder aplicar esta oración que hicieron los apóstoles, reconociendo la soberanía del Señor, reconociendo que todo lo había hecho, pero también reconociendo sus limitaciones. Y eso también a nosotros nos ayuda. Necesitamos que el Señor nos dé palabras, que nos dé la valentía, que nos ayude a confiar de Él, a pesar de la dificultad. El libro de los Hechos es un tremendo testimonio de cómo fueron actuando ante las dificultades. Fueron teniendo tiempos buenos, pero también tuvieron tiempos malos. Nos relata cómo Pablo fue perseguido, fue azotado. Nos relata cómo también, el caso de Pablo es particular, porque Ananías no quería ir donde Pablo. No quería ir. Le dijo: Señor, yo he escuchado de que este hombre ha hecho muchos males a tu santo en Jerusalén. ¿Cómo lo lleva a la cárcel?
Y a veces nosotros nos portamos como Ananías. Pero más allá de cómo nos portemos, sino que animarles, mis amados hermanos, la doctrina de la gracia. La gracia del Señor es la que nos sostiene. La gracia del Señor es la que nos va a ayudar en la predicación. La gracia del Señor es todo. Sin la gracia no somos nada. Nada merecemos. Pero a través de Cristo Jesús somos ahora hijos de Dios. Y como lo expresa el escritor de la carta de Juan, ahí en Juan 3:1, como una expresión de júbilo, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y agrega que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Somos hijos de Dios y Dios transforma nuestro corazón y coloca en nuestro deseo poder purificarlo. Ante la objeción, si por la gracia puedo vivir como quiero, no. La gracia produce en nosotros que queramos purificarnos. Y por la gracia también que podamos anunciar a otros la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque no fuimos nosotros los llamados a juzgar quién había de creer y quién no, sino el Señor, y en el tiempo Él juzgará. Voy a terminar con Juan capítulo 12, versículo 47. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 47, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hay un juicio que va a ser al final. Aún hay tiempo para predicar la salvación que es en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos, y que podamos descansar también en las doctrinas de la gracia para actuar conforme a lo que el Señor quiere de nosotros. Pastor, ¿puede usted orar por terminar? Amado Padre Celestial, queremos darte infinitas gracias por el gran amor y misericordia que has mostrado hacia nosotros desde antes de la fundación del mundo, cuando nos elegiste, nos escogiste para que fuéramos tus hijos. Y siendo así, tú ideaste un plan de salvación para restaurar y recuperar aquella relación por la cual tú nos creaste en el principio, a tu imagen y semejanza, para que nosotros te honremos y te glorifiquemos y nos gocemos de tus maravillas y de tus misericordias. Señor, la palabra ha sido clara. Deseamos y esperamos en el Señor que tú la apliques a nuestras vidas, porque tú eres poderoso para hacerlo, y a través de la persona del Espíritu Santo tú puedes obrar conforme a nuestra necesidad. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.